Buenos días, muchachos. Espero se encuentren bien. Uno de ustedes me hizo la solicitud vía mensaje interno del aula que les hiciera una explicación en relación a lo que es la temática y la tarea número 6. Entonces voy a compartir pantalla. Un momento, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Creo que aquí la pueden ver. Entonces el tema 6, continuamos con lo que son los test publicitarios. Como hemos venido viendo del tema anterior, donde ustedes trabajaron un anteproyecto con un cuestionario, pues vamos a continuar con un instrumento muy interesante que es la entrevista. Tienen varios archivos, unos son hojas de trabajo, los otros son contenidos en el aula. Veamos un poquito lo que es el planteamiento del problema, porque observé en los cuestionarios que no hubo preguntas específicas para responder las interrogantes que ustedes habían planteado en su investigación. Cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema, ya creo que podemos verlo, ok. Cuando hacemos el planteamiento del problema en una investigación de mercado, tenemos que definir varios pasos. Entre ellos, hay que tener una situación. Hay que tener una situación que la debemos conocer, que debe ser algo que está afectando a una empresa y ver un poco cuáles son los antecedentes, si es que esta situación se ha planteado con anterioridad, si obedece a una situación nueva que se ha hecho anteriormente en relación a esto. Siempre tenemos que ir un poco más allá. Yo me animé a trabajar con esto porque ustedes están en evaluación publicitaria y si mal no recuerdo, ustedes están en el quinto semestre. Y en este momento ustedes también deben estar viendo la materia de investigación, que es la que les da el soporte para su tesis de grado el próximo semestre. Entonces, pensé que las podíamos combinar porque lo que ustedes hacen cuando proyectan una tesis, pues sin aquel formalismo tan grande, lo trabajamos en las agencias de publicidad. Entonces nosotros identificamos un cliente con un problema. El cliente tiene, el cliente tiene 3 años en el mercado y durante esos 3 años no ha logrado posicionarse como una de las empresas dedicada a la categoría con el mejor equilibrio precio-calidad. Este es un ejemplo que les estoy poniendo. Entonces ustedes describen un problema. La empresa tal, durante 3 años ha estado abocada a la venta de insumos electrodomésticos, tienen la tienda ubicada tal, distribuyen productos exclusivos de la marca LG, tag, y ustedes describen lo que es la tienda. Y van de lo macro a lo micro. Hacen una descripción general y después van a cuál es el problema. Entonces, bueno, sigo con mi ejemplo. La tienda después de 3 años no logra que los clientes que entran a la tienda compren, a pesar de que de cara a ellos, de la empresa, Gladys Eléctricos, pues Gladys Eléctricos, las personas de Gladys Eléctricos piensan que es que ellos tienen muy buenos precios y muy buena calidad. Eso es lo que ellos piensan. Entonces, queremos averiguar qué piensan los consumidores. Para esto, pues, identificamos un problema que es que los consumidores
que entran a la tienda no compran. Estemos claros con esto. ¿Cuál es el problema? Que los consumidores que entran a la tienda no compran. Ese es nuestro problema, ese es nuestro planteamiento del problema. No nos podemos poner a pensar que si tuviéramos una página web aumentaríamos las ventas por internet. No, ese no es nuestro problema. No podemos divagar. Y todas las preguntas que vamos a hacer tienen que estar enfocadas a responder las interrogantes que nos vamos a plantear aquí con esta problemática. Siempre hacemos unos objetivos de investigación, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. En mi caso, yo les estoy colocando esto en la teoría, pero en la tarea solo les estoy pidiendo que establezcan las interrogantes de su problemática. No les estoy pidiendo objetivos. ¿Okay? Que deben poder hacerlos porque ustedes en su materia de investigación ya deben saber cómo se plantea un objetivo general, cómo se plantean los objetivos específicos, cuáles son los ítems que se van a explorar, los indicadores, las dimensiones, cuando vamos a establecer objetivos de la investigación para luego poder hacer un cuadro de variables, que tampoco le estoy pidiendo. Es decir, no estoy pidiendo ni objetivos de la investigación ni cuadros de variables. Pero que sí tiene que ver unas interrogantes. Después que ustedes describen quién es Gladys Eléctrico, que dicen que Gladys Eléctrico, a pesar de tener una gama importante de productos con las mejores marcas, y que los clientes entran a la tienda, no se traduce en ventas, sino que los clientes van, ven los precios, se les explica todo lo que tiene que ver con los eléctricos que van a comprar y se retiran y no compran. ¿Ok? Entonces, ese es el problema. Bueno, vienen las preguntas asociadas, las interrogantes, que son plantear preguntas clave que nos van a dar respuestas a todas esas dudas que nosotros tenemos, porque los clientes no entran, le parecen caros los precios, la atención, la explicación que se les da no es la correcta. Esas son las dos de las que se me ocurren a mí en este momento. Fíjense ustedes, cuando vamos a una investigación formal, nosotros planteamos interrogantes principales e interrogantes secundarias. Y estas interrogantes son las que nos van a dar después los objetivos de la investigación. No estoy pidiendo una justificación y relevancia, sin embargo, dentro de la investigación nosotros hacemos una justificación de por qué estamos llevando a cabo la investigación. Son unos 2 párrafos, siempre enfocados a la problemática del problema, a las interrogantes, y muy importante siempre hacer como la proyección de profundizar esta investigación que estamos haciendo en este momento. No estoy pidiendo una justificación en la tarea que les estoy mandando a hacer. Tampoco les estoy pidiendo alcance y limitación. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos una investigación, es importante definir cuáles son nuestros límites, hasta dónde nosotros podemos llegar en términos de tiempo, geografía, segmentos del mercado. Yo no puedo tener abierta una investigación un año, a no ser que el carácter de la investigación que estoy llevando, pues amerite un año de trabajo. Generalmente en publicidad no hacemos investigaciones que están abiertas durante un año. Cuando hablamos de localizar geográficamente una investigación, por supuesto. Fíjense ustedes, yo me acuerdo una vez que unos estudiantes, yo era jurado de tesis, y unos estudiantes llegaron y plantearon una problemática en relación a una emisora en Caracas
que daba el parte de cómo estaba el tráfico en tiempo real. Una emisora en Caracas, le estoy hablando hace unos 10 años, una emisora en Caracas que todo el día estaba dando el parte de dónde eran las avenidas o las calles que estaban más transitadas, si había un problema, si estaba detenido el tráfico, para que eso era muy sintonizado por los caraqueños y eh, había mucha publicidad, porque es que eso, en Caracas, porque es que todo el mundo era pendiente de eso, sobre todo en las horas pico, en aquella época donde se hacían aquellas colas inmensas por todo Caracas y en todo el país en general. La emisora está ubicada en Caracas y los alumnos aplicaron el instrumento en Barquisimeto. Cuando la tesis llega a mí, yo digo, no, esto está malo. Esto está malo porque el cuestionario lo aplicaron en Barquisimeto y en Barquisimeto no nos importa cómo está el tráfico en Caracas. La encuesta se tiene que aplicar en Caracas. Y bueno, a los estudiantes se les dio el chance de hacer esas correcciones y tuvieron que hacer la encuesta en Caracas. Porque ya a ese nivel de la tesis tenían dos opciones. Bueno, les quedaba la tesis por mala aplicación del instrumento o tenían que hacer la tesis en Caracas. Esas eran las dos opciones que había. Entonces, bueno, los muchachos se dirigieron a Caracas, estuvieron un día haciendo aplicación del instrumento y bueno, luego sí vinieron con una tesis muy, muy interesante, con unas conclusiones adecuadas y de verdad que sí. Yo considero que eh, la, aplicar el cuestionario donde corresponde es fundamental. Eso es como cuando estamos en el departamento de medios y tenemos que analizar cuáles son los medios a donde vamos a pautar. Si yo tengo un cliente que está en Barquisimeto, en la zona del terminal de pasajeros, que tiene un pequeño comercio, yo no le voy a decir que paute en Globovisión, porque tengo un desperdicio de inversión muy grande, que entonces ya no es inversión, es un gasto, porque es que a ese cliente mío no le interesa que su empresa se vea en Caracas, ni que se vea en Valencia, ni que se vea en Maracaibo, porque la gente de esa zona no son el target de él. Entonces, fíjense la importancia de ser acertados a la hora de aplicar el instrumento. Entonces, aquí tienen ejemplos del planteamiento del problema. Ok, vamos a otro de los contenidos que están en el aula. Ya hablamos de interrogantes. Aquí tienen un ejemplo del cuadro de entrevista. Este es un ejemplo que ustedes pueden tomar como base y lo pueden alimentar. Ustedes pueden decidir que, bueno, necesitan una columna para otra observación. ¿Ok? Entonces, fíjense. Esto que está aquí todo es ficticio. Es la empresa donde yo me encuentro trabajando ahorita. Es una franquicia. ¿Ok? Entonces, fíjense. Pregunta. ¿Cómo es la afluencia de compradores en la tienda? ¿Qué dijo el entrevistado? Fui yo. Este es un ejemplo, ¿ok? La calle es muy transitada y aún así la gente no entra a la tienda. Se para en la vitrina o escaparate y sigue su camino. ¿Cuál fue el breve análisis que hizo el investigador? El entrevistado hace énfasis que a pesar de que está en una buena ubicación, porque hay un tránsito de personas importantes, los clientes no se sienten interesados a entrar en la tienda. ¿Cuál es otra pregunta? Hacen publicidad en medios de comunicación local. La franquicia no se encarga de la publicidad, o sea, esa tienda que está en Santander, Cantabria,
no tiene potestad de hacer ella publicidad. Y en cada ciudad hay este tipo de tiendas y es igual para todo. La única empresa, la única que puede hacer publicidad es la casa matriz. Y lo trabaja a nivel de web, a nivel de revistas especializadas, donde al final lo único que aparecen es las tiendas en cada una de las zonas. Pero, por ejemplo, de Beauty Corner Santander no tiene una publicidad por sí sola. No puede hacer una cuña de televisión ni de radio, no puede hacer una pauta en el periódico local, no puede participar en un evento si no le da el permiso la casa matriz de Beauty Corner, la empresa. Entonces, ¿qué dijo la entrevistada? La franquicia se encarga de la publicidad, no tenemos libertad de hacerlo nosotros y en general es por las redes sociales con video en su página web y en Instagram. ¿Qué dice el analista, el investigador? Existe una limitante para ejecutar una campaña, ya que la casa matriz controla cualquier comunicación. ¿Cómo describe la percepción de la tienda? Es una tienda costosa con una sola marca de producto que es Poscuán. Esto fue lo que dijo, y un poco más, por supuesto, que dijo el entrevistado. Y cómo lo resumió el investigador, tienda costosa y uniproducto. Distribuidor exclusivo de productos Poscuán. Entonces, fíjense, cuando tenemos el cuadro de análisis, tenemos cuál fue la pregunta o ítem, qué dice el entrevistado. Hay investigadores que lo copian textual y hay investigadores que hacen este análisis más detallado. En mi caso, yo lo que quiero es que ustedes conozcan que cuando se va a hacer una entrevista, de cara a la investigación que estamos planteando, nosotros tenemos que colocar cuál es la pregunta, tenemos que colocar qué respondió el entrevistado y un breve análisis nuestro del investigador por cada uno de los ítems. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo del cuadro. Creo que más adelante hay otro. Vamos a revisar. Aquí les coloqué un ejemplo de entrevista para campaña electoral, porque esto fue una estudiante de tesis, una tesis, y bueno, fíjense ustedes, el indicador, claro, cuando tú vas a una tesis, en el cuadro de variables te piden indicadores, entonces ella como indicadores, eh, pues ella colocó esto que está aquí. Me animé a colocarles este ejemplo porque de repente les es útil a todos aquellos estudiantes que están en proceso de tesis y que se decantaron por una entrevista a expertos para su trabajo. Entonces, aquí están las preguntas, aquí está la respuesta del entrevistado y aquí hay una interpretación del investigador. Entonces, fíjense, vamos a ver. La pregunta, ¿en qué tipo de público se pensó al momento de diseñar la campaña? La campaña tal, todo lo que está en X es porque no podía yo revelar quién es la campaña ni quién es el candidato al que se le hizo este trabajo. La campaña XX fue creada para todo el público local, mostrando un gobierno abierto para todos los ciudadanos del Estado. Esto fue lo que dijo el entrevistado. ¿Quién es el entrevistado? El entrevistado es una persona que tiene las competencias, que es que tiene las competencias de responder adecuadamente. Si tú vas a hacer la investigación de una campaña publicitaria política, ¿a quién le tienes que hacer la pregunta? ¿A quién tienes que entrevistar? Pues al jefe de campaña, ¿sí? Si tú vas a hacer una investigación de satisfacción al cliente en una empresa de cauchos, ¿a quién le vas a hacer? Bueno, en este caso cabrían dos instrumentos.
cuestionario para las personas que van a la cauchera y entrevista al gerente de mercadeo o al dueño de la empresa que que tiene las competencias, que sabe, tú a un cliente, a cualquier persona que va a una tienda, tú no le puedes preguntar en qué pensó al momento de diseñar la campaña. ¿Por qué? Porque es que no saben, a no ser que tengas la suerte que ese día que tú estás aplicando el instrumento, fueron todos los publicistas de la zona o todos los gerentes de marketing, pero generalmente eso no ocurre. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo, valga la redundancia, de Gladys Eléctricos. La gente no entra a la tienda. No, esa era la de The Beauty Corner. La gente entra pero no compra. Tú no le puedes preguntar a la gente que está en la tienda, que es a la que tú le tienes que aplicar ese instrumento tipo cuestionario. Tú no le puedes aplicar, tú no le puedes preguntar, ¿usted considera que la campaña publicitaria que tiene Eléctricos Gladys es la adecuada para esta tienda? No, tú no le puedes preguntar eso a cualquier persona que entra a la tienda, porque no saben de eso. Ah, pero cuando tú le hagas la entrevista al responsable de publicidad y mercadeo de Eléctricos Gladys, a él sí se lo puedes hacer. ¿Por qué? Bueno, porque él es el responsable de eso. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia de saber a quién nos vamos a dirigir cuando aplicamos una entrevista y cuando aplicamos un cuestionario. ¿Y qué tipo de preguntas le vamos a hacer? No son las mismas, porque generalmente las entrevistas se las hacemos a expertos en el área. Yo a un publicista no le voy a preguntar sobre polímeros, ni le voy a preguntar al de al que está en proceso de producción en los cauchos sobre publicidad. A pesar de que los dos son expertos en la parte de caucho, uno se dirige al proceso de producción y el otro se dirige a la parte de comunicación. Yo quisiera que si esto todavía les queda con duda, me lo manifiesten para volverlo a explicar, porque es que es sumamente importante, muchachos, que ustedes controlen y manejen a quién le hacemos las preguntas. Los expertos generalmente son para entrevistas y el todo público, las personas que pasan por una calle, las personas que entran a una tienda, las personas que se meten en una página web a hacer compras y le dan al carrito, generalmente esas personas no son expertas. Entonces, a uno le aplicamos un cuestionario general y con preguntas generales que no tengan que ver ¿le parece que el color utilizado en el logotipo de Eléctricos Gladys es el adecuado? No. ¿Por qué? Porque no tienen las competencias. ¿A quién le preguntas eso? Al de mercadeo. ¿A quién le preguntas eso? Al dueño de la empresa que debió haber eh, tenido contacto con gente de publicidad para hacer eso. O bueno, como les tocará vivir en muchas oportunidades que los dueños de las pequeñas empresas hacen sus logos. Ellos agarran Canvas y hacen un logo, le ponen un nombre y bórralo. Les tocará en muchas oportunidades lidiar con esa aspiración de gente que no tiene nada que ver con la categoría, con la industria publicitaria, creer que tienen potestad de hacer unos buenos desarrollos. Hay gente que es exitosa, hay gente que es desastrosa. Entonces, seguimos por aquí con más información. Aquí tienen ejemplos de estructura de preguntas y respuestas y vamos a las conclusiones, que es uno de los puntos que me fue consultado. Como ustedes vieron en el cuadro donde está la pregunta, donde está lo que arrojó el entrevistado, el investigador, por cada una de las preguntas y respuestas del entrevistado, hace un breve análisis.
una mini conclusión, que luego ustedes tienen que esbozar en sus conclusiones. Y en este caso, como siempre le he dicho a través de todo el semestre sobre las conclusiones, comienza con un párrafo introductorio. Párrafo introductorio, no es que ustedes van a hacer un título, introducción de la conclusión, eso no existe. Párrafo introductorio, ¿ok? Luego unos 2 o 3 párrafos o de mínimo 6 líneas cada uno, máximo 12, donde ustedes arrojen los, los hallazgos más importantes en las preguntas que ustedes hicieron, siempre haciendo relación a el entrevistado, gerente de mercadeo de Eléctricos Gladys, aseguró que uno de los factores es que la marca no está posicionada. Y entonces ustedes mencionan a la persona que entrevistaron, mencionan qué fue lo que arrojó y luego ustedes hacen un análisis de eso. Lograr el posicionamiento de una marca cuesta cada una de las empresas. El Gladys Eléctricos debe trabajar en función a Bueno, no, esta partecita que les dije ahorita no va ahí, sino que eso va en recomendaciones. O lo pueden esbozar aquí y después en recomendaciones, que ahorita la vamos a hablar. Entonces, deben descubrir, deben mencionar cuáles fueron los hallazgos, deben responder a las interrogantes. Que en el caso de Eléctricos Gladys, las interrogantes eran, cuando los clientes entran a la tienda, ¿por qué no hacen la compra? ¿Los precios serán elevados y por eso los clientes no compran? ¿El trato del equipo de la fuerza de venta es el adecuado en relación a conseguir que los clientes compren? Esas son 3 interrogantes que se me ocurren ahorita. Entonces, cuando ustedes hacen la conclusión, ustedes deben dar respuesta a esas interrogantes. Entonces, luego que hicieron la introducción, empieza. Según el gerente de mercadeo de Gladys Eléctrico, cuando el cliente está en la tienda, se siente que los precios son elevados para su capacidad de compra. Asimismo, consideran que la tienda es muy lujosa y tienen la percepción de que los precios son caros, a pesar de que tienen todas las marcas. Se me olvidó cuál fue la otra interrogante que dije. El hecho que ustedes en sus conclusiones deben responder a las interrogantes que se plantearon en el planteamiento del problema, valga la redundancia. Y las recomendaciones son muy sencillas. Por ejemplo, ¿qué le diría yo a Gladys Eléctrico? Hacer un sondeo de los precios de las categorías eléctricas con las tiendas de la competencia. Que su fuerza de venta sea más efectiva a la hora de lograr que el cliente compre con formación y cursos de coaching, por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Y siempre, siempre toda recomendación en su cierre dice que motiva a hacer futuros investigaciones. Se recomienda Gladys Eléctrico tener en agenda fíjate tú, esto se lo hicieron al de mercadeo, hacer una investigación de cara al público general. Y entonces en ese caso, aplicar un instrumento, ¿ok? Entonces a eso se refiere lo que son conclusiones y recomendaciones. Vamos a ver la tarea.
El trabajo en equipo tiene que ser mínimo 2, máximo 5 integrantes. Presentarán un proyecto para un análisis preliminar publicitario utilizado como un instrumento a un experto. Los estudiantes tendrán la elección de seguir enmarcados en el anteproyecto de la tarea 5, porque yo me di cuenta que algunas de las investigaciones que ustedes estaban aplicando, que se lo hicieron al público general, podía ser testeada con gente del área de publicidad, con personas expertas en la categoría. Entonces, por eso dejé abierto que, si bien es cierto, la tarea anterior ustedes no aplicaron un instrumento, pero sí hicieron preguntas. Tienen ustedes en sus tareas una retroalimentación de mi parte. Y bueno, la idea es que sean cada día más acertados a la hora de establecer las preguntas que van para los cuestionarios, que generalmente es todo público, y las que van a una entrevista, que generalmente es a expertos. En el planteamiento del problema, yo no pido que profundicen en esto. Les hago aquí la observación, no pretende ser una investigación formal. La idea es que puedan elaborar y aplicar un instrumento tipo entrevista, pero para que eso se dé, ustedes deben hacer un planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema, pues, es ir de una descripción general de la empresa a la que le van a hacer la investigación, de lo macro a lo micro. Y en lo micro, el final son 2, 3 preguntas que generalmente son las que respondemos en las conclusiones. Una entrevista es una técnica de recolección de datos que implica una conversación dirigida. ¿Por qué dirigida? Porque ustedes deben llevar un instrumento para que se lo responda el entrevistado. Estas entrevistas pueden ser hechas por internet. Entonces, tú le mandas el instrumento al entrevistado, él te lo responde y luego tú, en función a eso, haces tu análisis. Muchas veces tenemos, ¿por qué son breves tus análisis en relación a lo que te dice el entrevistado de cada una de las preguntas? Porque es que a veces los entrevistados se explayan en información y tú debes sacar de ahí lo que te interesa. Lo que te interesa, ¿ok? Hay entrevistas estructuradas que siguen un guión fijo, donde no nos debemos desviar, semiestructuradas que tienen un guión básico que permite desviaciones y preguntas adicionales. Estas son para mí las mejores. Y no estructuradas son más informales y abiertas y permitiendo una conversación fluida y exploratoria. Estas son más, estas últimas eh, eh, hacen que el investigador al final sea algo subjetivo. Y por eso es que Gladys Suárez, se decanta siempre por las semiestructuradas, donde yo llevo un guión. ¿Por qué en ese guión yo hago preguntas relacionadas con mis interrogantes? Y con eso yo aseguro que mi investigación no se va a ir por la tangente, porque yo la estoy guiando de cierta manera, pero la estoy guiando de una manera que permite preguntas adicionales y que me pueden dar hallazgos importantes. Vuelvo al ejemplo de Gladys Eléctrico. Si el gerente de mercadeo me dice que es que la tienda es percibida como costosa, eso es un hallazgo importante, que de repente no fue considerado por el entorno de la tienda cuando se planteó la investigación. Entonces, eso es un hallazgo que hay en la investigación. Aquí hay una serie de ejemplos, ¿ok? Muy importante, muchachos. Los criterios de evaluación. Ustedes tienen que leer y tienen que leer con conciencia de lo que leen. Aquí hay unos criterios de evaluación que son identificación de la problemática, 3%. Pertinencia de las preguntas, 3%. Análisis y argumentación, 5%. Esto trata de todo, desde el planteamiento del problema hasta conclusiones y recomendaciones. Conclusión. Que la conclusión sea
ajustada a lo que les he estado comentando yo que debe tener una conclusión, eso vale 4 puntos. Tiene el 4% de ponderación. Recomendaciones el 3%. Seguir instrucciones el 2%. Entonces, si ustedes llegan y si el trabajo es en individual y ustedes es en equipo y ustedes lo hicieron individual, este 2% que está aquí seguramente tendrá menos puntuación. ¿Por qué? Porque es que ya no están siguiendo la primera instrucción que yo le di, que debía ser en equipo. Si yo les estoy diciendo que tiene que ser una entrevista que es a un experto y ustedes llegaron y le hicieron la entrevista al portero de la empresa, ustedes no están siguiendo instrucciones. Y entonces seguramente este 2% se va a venir abajo. Si ustedes no hacen recomendaciones, no tienen 3 puntos. Si ustedes sus conclusiones no están ajustadas a lo que yo les he estado diciendo, pues no van a tener 4 puntos. Yo puedo sentirme satisfecha que la mayoría de ustedes se han leído los criterios de evaluación y han sido acertados con esto. Sus calificaciones, tengo alumnos que van con notas sobre la nota, eso me da mucha satisfacción porque quiere decir que son personas que están atentas, que se preocupan por hacer un trabajo que me sorprenda y eso habla muy bien de ellos. Entonces, yo no sé si con esta información yo le respondo la interrogante a nuestra querida, creo que fue Nicole, no, Kimberly, que ya me decía, cuando elaboramos la entrevista debemos aplicarla para luego, a partir de la respuesta, podamos afirmar conclusiones y recomendaciones finales de la tarea, o como conclusiones debemos dar como un pequeño análisis de la respuesta que buscamos obtener a finalidad de las preguntas después de cada una. Entonces, fíjate, Kimberly, las preguntas que le haces al entrevistado necesitan tener breve, un breve análisis de tu parte del equipo. Y luego, cuando tú vas a hacer las conclusiones, tú debes dar las conclusiones generales de tu investigación, respondiendo a las interrogantes que planteaste. Bueno, quedo atenta y cualquier cosa, pues estamos nuevamente a la orden para asesorarlo. Es muy importante que vean estos videos, muchachos, que vean estos videos, porque generalmente arrojan mucha luz a todas estas tareas que tienen que hacer. Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego.